afinidad. B. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. C. No se utilice el silencio en su contra. D. No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de método alternativo de solución de conflictos. Paremos ahí un momento, Alexander. Pues inicialmente, el inciso primero del artículo octavo indica que el desarrollo de la actuación, dice, en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado. Vamos a tratar de explicar paso a paso. En este Código de Procedimiento Penal, Ley 906, la condición o la calidad de imputado se adquiere de dos maneras. La primera es pues la más lógica y la más obvia de todas. Es cuando la persona es objeto de esta diligencia de imputación de cargos, que es la segunda audiencia que vamos a realizar en este módulo. Entonces, cuando citan a una persona a una audiencia de imputación de cargos y esta diligencia se realiza y se le realizan una serie de imputaciones de algunos delitos, pues en ese momento la persona adquiere la calidad de imputado. Asimismo, esta calidad de imputado también se adquiere bajo los lineamientos de esta ley cuando se materializa una captura. Vamos a ver, mis doctores, que una captura se puede materializar básicamente de dos formas. La primera, lo que vamos a conocer cuando estemos por allá en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, lo que se va a denominar la flagrancia. Y lo segundo, esa captura que se realiza mediante una orden, cuando se imparte una orden de captura y se materializa la misma. Pero ya sea que la persona sea capturada en flagrancia o ya sea que la persona sea capturada mediante la materialización de una orden, en ese momento también el capturado adquiere la condición de imputado, pues como para explicar el primer inciso. Asimismo, el literal A y el literal B son un desarrollo ¿de qué? Un desarrollo del artículo 33 de la Constitución, que ustedes conocieron como la inmunidad penal. Y pues básicamente nos leía Alexander que pues el literal A y le da como una facultad a la defensa, pues no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañeros permanentes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, y el literal B es ya la no autoincriminación. Entonces, como les explico, esto es un desarrollo ya en el Código de Procedimiento Penal, de lo cual plasmado en el artículo 33 de la Constitución. Asimismo, el literal C nos señala que es un derecho de la defensa que no se utilice el silencio en su contra. Nótese, mis doctores, que en alguna época de nuestra legislación y en alguna época de nuestra historia judicial, el hecho de que una persona guardara silencio se le tenía como un indicio grave en su contra. Ahora no. Ahora, a partir de la Constitución de 1991 y cuando se consagró que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, pues muchas de estas garantías fundamentales ya tomaron rango constitucional y legal, y una de ellas es precisamente el hecho de guardar silencio. Ya no se puede presumir ni se puede tener como un indicio grave en contra del hecho de que el procesado guarde silencio. Asimismo dice, D. No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un modo alternativo de solución de conflictos si no llegaren a perfeccionarse. Más adelante, mis doctores, vamos a estudiar que existen algunas formas en que el proceso se termina anticipadamente. Pues desde ya vamos enunciando que son tres. El primero es el allanamiento a cargos, el segundo son los preacuerdos o negociaciones, y la tercera forma de determinar anticipadamente un proceso se conoce como la aplicación del principio de oportunidad. Básicamente, para que el proceso termine por cualquiera de estas tres formas anticipadas, pues
va a requerir de manera obvia de una conversación entre defensa y fiscal para mirar. Doctor, ¿los podemos repetir? Qué pena con usted, doctor. ¿Desde dónde? La forma de determinación de los procesos. La primera se denomina allanamiento a cargos, la segunda preacuerdos o negociaciones y la tercera la aplicación del principio de oportunidad. Entonces, para que el proceso termine anticipadamente por cualquiera de estas tres formas, se va a requerir de manera lógica una conversación entre la defensa y la fiscalía, pero eventualmente puede llegar a ocurrir que la conversación no llegue a un feliz final, que las partes no se pongan de acuerdo, fiscalía y defensa, y esto lleve o traiga consigo el hecho de que no se va a terminar de manera anticipada el proceso y que el mismo va a continuar con todas sus etapas hasta el juicio. Entonces, esas conversaciones que sostengan la fiscalía y la defensa en aras de eventualmente terminar el proceso de manera anticipada tampoco pueden ser utilizadas en contra del procesado. Es como si no existieran. Pues el literal E ya nos habla de ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. Ya hablamos aquí suficientemente cuando estábamos analizando la ley 600 del derecho de postulación, que es aquella toda facultad que tiene el procesado de nombrar un abogado de confianza, o en su defecto pues le será designado un abogado del Sistema Nacional de Defensoría Pública. El literal F consagra el derecho a la defensa de ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder entenderse o expresarse en el idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado de uno designado por él. Sobre todo esto aplica para las personas, si tienen mayor practicidad, las personas extranjeras que son capturadas en el aeropuerto por conductas de estupefacientes. Muchas de ellas no entienden el lenguaje, el castellano. Entonces es necesario, en aras de garantizar una defensa. ¿Cuál? La defensa material. Nótese, mis doctores, que la defensa material es la que ejerce el propio procesado. En aras de garantizar este ejercicio de la defensa material, pues se necesita de un intérprete. ¿Para qué? Para que el procesado pueda entender toda pues el argumento de la fiscalía y de la defensa en aras a adelantar su proceso. El literal G le indica como una atribución o un derecho a la defensa el tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. La conversación, mis doctores, entre procesado y defensor debe ser privada. No es legal ni se está salvaguardando el derecho a la defensa el hecho que se entrevisten procesado y defensor junto con algún funcionario de la Fiscalía, o junto con algún funcionario de la Policía Nacional, o junto con algún custodio, ya sea del IMPEC o del CTI o de la policía. No, así no se salvaguarda el derecho fundamental de la defensa. La conversación debe ser privada, lógicamente con las medidas de seguridad respectivas, pues tendientes a evitar una eventual fuga, pero se debe de garantizar la privacidad de la entrevista que sostengan defensa y procesado. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, el literal H, mis doctores. El literal H consagra el derecho a la defensa de conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas, de modo, tiempo y lugar
que los fundamentan. Entonces, mis doctores, nótese que este derecho a la defensa nace ¿cuándo? Pues cuando se realiza o cuando se materializa la audiencia de imputación de cargos. Y es ahí cuando la Fiscalía, en un lenguaje claro y comprensible, tiene que inicialmente pues indicarle a la defensa a quién le está imputando, a quién es la persona que le está realizando esta imputación, las características, la identificación del procesado. Asimismo, la Fiscalía tiene que indicarle al procesado los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje claro y comprensible. ¿Qué fue lo que hizo esta persona para que se le imputara un delito? ¿O qué fue lo que no hizo? Porque ustedes saben que existen delitos tanto de acción como de omisión. Pero la Fiscalía tiene que indicarle tanto a la defensa como al eventual imputado cuál fue su labor, cuál fue su participación en la probable comisión de ese delito. Y por último, pues indicarle las normas jurídicas que soportan esos hechos, decirle que si esos hechos constituyen delito o delitos, en dónde están consagrados esos delitos, si esos delitos se cometieron en tentativa, si esos delitos se cometieron ya con un delito consumado, si la persona actúa como autora, si la persona imputada actúa como cómplice, si actúa como determinadora, si actúa como interviniente, si estamos ante un delito o si estamos ante un concurso de delitos, y si estamos ante un concurso de delitos, si es un concurso homogéneo, heterogéneo, si sucesivo o simultáneo, si estamos hablando de una coautoría, que son dos o más personas las procesadas como coautores, el fiscal deberá indicarle a la defensa si es una coautoría propia o si es una coautoría impropia. Nótese que la labor del fiscal es muy grande. El explicarle los hechos corresponde a una carga argumentativa suficientemente extensa que lo tendrán que realizar ustedes, mis doctores, al momento de efectuarse una audiencia de imputación de cargos, que básicamente va a ser la otra semana en que ustedes van eventualmente a fungir como defensores o como fiscales. Listo, mis doctores. El literal I indica del derecho a la defensa de disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional, podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Esto indica, mis doctores, que es un derecho de la defensa con el fin de realizar una adecuada labor, pues solicitar las prórrogas a que hayan lugar. Esto es un arma de doble filo. ¿En qué sentido, mis doctores? En que para la defensa todos los términos que corran en virtud de las solicitudes de aplazamiento que ella realiza no le serán atribuibles a la judicatura ni a la fiscalía. Esto es, si la defensa solicita alguna prórroga de alguna audiencia con el fin de adelantar una defensa debida, pues estos términos, los términos de la prórroga, correrán en cabeza de la defensa. ¿Por qué? Porque fue la defensa la que solicitó el aplazamiento de la audiencia. Mal podría un defensor solicitar el aplazamiento de una audiencia y después indicar que esos términos del aplazamiento se los deben achacar o se los deben atribuir a la judicatura o a la fiscalía, cuando fue la propia defensa la que solicitó el aplazamiento de la audiencia. Entonces, todos estos términos que corran en virtud de solicitudes de aplazamiento por parte de la defensa, pues son atribuibles a esa parte y no podrán ser utilizados en el momento eventualmente de solicitar una libertad por vencimiento de términos. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, una pregunta. En el caso de que al indiciado le renuncie el abogado en plena audiencia y se obligue a que se tenga que fijar nueva fecha porque pues no tiene representación,
Eso corre digamos, esa es una estrategia dilatoria que va en contra de los términos que tiene que correr el Consejo Superior de la Judicatura, o estaría dentro de lo que usted acaba de mencionar. No, todas estas maniobras corren por cuenta de la defensa o del procesado, porque sería muy fácil entonces una estrategia defensiva equivocada lógicamente, pero que buscara la libertad del procesado. ¿Cómo? Pues que el procesado tuviera un abogado y eventualmente este abogado renunciara y le confiriera poder a otro, y este otro llegara y le indicara al juez que no se siente preparado para asumir el caso por cuanto hasta ahora le otorgaron poder, y así sucesivamente. Y por último, algún abogado solicitara una libertad por vencimiento de términos por cuanto estaban en ejercicio de su derecho a la defensa, entonces no serían términos atribuibles a ella. No, en este caso, cuando los defensores renuncian, el procesado tiene 5 días para nombrar un defensor de confianza, o en caso contrario se le nombrará un defensor del Sistema Nacional de Defensoría Pública, pero todos esos términos corren por cuenta de la defensa y por cuenta del procesado, y no tendrán que ser utilizados, o no podrán ser utilizados en caso de una libertad por vencimiento de términos. Yo lo digo por el caso de que tiene 5 días para nombrar su nuevo apoderado, pero digamos la agenda de los juzgados no está tan disponible, es decir, una fecha para una audiencia se fija y se fija después de mucho tiempo, por así decirlo. Entonces no sería tan rápido, a pesar de que dentro de los 5 días se nombre el nuevo apoderado, fijar la nueva fecha dentro de los 5 días que habla la norma, o eso sí pasa, doctor. No, doctor, el procesado tiene 5 días para nombrar un defensor. Yo no estoy hablando nada de la audiencia. Lo que pasa es que si transcurridos los 5 días no se ha nombrado defensor, pues se procederá a nombrarle uno de la Defensoría del Pueblo. Pero la audiencia, así como usted lo indica, se fijará dentro de 1, dentro de 2 o eventualmente dentro de 3 meses. Pues esos 3 meses correrán por cuenta de la defensa, porque la audiencia no se ha podido reiniciar o no se ha podido celebrar es por una causa atribuible al procesado. ¿Por qué? Porque le renunció su abogado, hubo necesidad de nombrar otro y hubo necesidad de fijar una nueva fecha luego. Estos términos son atribuibles a la defensa. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctores, ya entramos entonces al literal I. Bueno, ya es el I. El J, que es solicitar, conocer y controvertir las pruebas. Mis doctores, el literal J del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal trae consagrada una definición. ¿Una definición de qué? Una definición de lo que se conoce como el derecho de contradicción. Entonces, mis doctores, si ustedes les llegan a preguntar en qué consiste el derecho de contradicción en materia penal, pues básicamente es la definición consagrada en el literal J del artículo 8 de la Ley 906 del 2004. ¿Cuál es la facultad que tiene la defensa de solicitar, conocer y controvertir las pruebas? ¿Cuáles pruebas? Las pruebas de cargo, que son aquellas que pues posee la Fiscalía General de la Nación. Ese es el principio de contradicción. Ojo, no se vaya a confundir, mis doctores, el derecho de contradicción con el derecho de confrontación. Entonces, derecho de confrontación y derecho de contradicción son distintos, aunque los dos son derechos de la defensa. Pero el de contradicción básicamente es solicitar, conocer y controvertir las pruebas. El literal K nos habla del derecho que tiene la defensa de tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensa, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de ser necesario, aún por medios coercitivos. Entonces, mis doctores, la facultad o la atribución que tiene la defensa
de interrogar a los testigos de la fiscalía, esa atribución o esa facultad que tiene la defensa de interrogar a los testigos de su contraparte y aún más de hacerlos asistir a la audiencia, así sea por medios coercitivos, tienen que comparecer los testigos de la fiscalía, aún por los medios coercitivos que ustedes lo conocen, que son aquellas atribuciones del juez de conducir a los testigos. Entonces ahí, mis doctores, en esas dos facultades está radicada o gira el núcleo esencial del derecho de confrontación. Entonces, podríamos decir cuál es la definición de cada uno. El derecho de contradicción es aquel derecho que tiene la defensa de solicitar, conocer y controvertir las pruebas. Pero el derecho de interrogar a los testigos de la fiscalía o hacerlos comparecer a la audiencia, aún por medios coercitivos, pues es la materialización de otro derecho de la defensa que se denomina el derecho de confrontación. ¿Alguna pregunta, doctores? Por último, el literal L del artículo... tranquilo, cuénteme, doctor. No me quedó muy claro el derecho de confrontación. Derecho de confrontación consiste en la facultad que tiene la defensa de interrogar a los testigos de la fiscalía. Básicamente es eso, esa facultad de interrogar a los testigos de la fiscalía, de tenerlos frente a frente, confrontar precisamente consiste en eso. Cuando yo confronto a una persona es porque la tengo cara a cara. Y el hecho de que la fiscalía tenga esa facultad o ese derecho de tener cara a cara a quienes, a los testigos de su contraparte y a realizarles un interrogatorio, se materializa el derecho de confrontación. Nótese que el de contradicción es más general, es solo conocer y controvertir las pruebas, no es aquí ya tener cara a cara a los testigos de mi contraparte, a los testigos que eventualmente pues van a ejercer o van a fungir en contra mía. Profesor, otra pregunta. Cuénteme, doctora. ¿Esta confrontación se realiza antes del juicio o en el juicio? No, doctora, esta confrontación se materializa en el juicio, Solo tiene una, bueno, cuando estemos estudiando más a fondo el juicio oral, pues vamos a analizar cada una de las particularidades de la confrontación, pero tiene dos excepciones. La primera excepción que tiene el principio de confrontación, o sea, cuando no se materializa el principio de confrontación, se da en los delitos sexuales contra menores de edad. ¿Por qué? Porque el procesado o su defensa no tienen frente a frente a la víctima cuando la víctima eventualmente va a rendir un testimonio en contra del procesado. ¿Por qué? Por el derecho que tienen los menores de edad de no ser revictimizados o lo que se conoce también como una victimización secundaria. Entonces ustedes observarán en estas audiencias que el menor se encuentra en otra sala y en una cámara especial que se denomina cámara GESEL, en donde se encuentra el menor acompañado por un psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no está frente a frente con el procesado. Entonces esa es una de las excepciones del principio de confrontación. Y la otra excepción al principio de confrontación es lo que ustedes estudiaron y aprendieron y conocieron con suficiencia en su derecho probatorio, que se denomina la prueba de referencia, que es aquella prueba que se practica por fuera del juicio oral. Pero ya cuando entremos a analizar cada una de las particularidades del juicio, pues vamos a estudiar estas dos excepciones al principio de confrontación. Gracias, profe. Entonces les decía a mis doctores, por último, el literal L de este artículo octavo
le indica a la defensa una facultad de renunciar a alguno de los derechos que nombramos con anterioridad, y más específicamente son los consagrados en el literal B y en el literal K. ¿Y cuáles son ellos? Pues son los siguientes. Cuando una persona, mis doctores, acepta los cargos, o cuando una persona celebra un preacuerdo con la fiscalía, parte de la base que el procesado va a aceptar los cargos. Cuando un procesado acepta los cargos, pues está renunciando a su derecho a guardar silencio. ¿Por qué? Porque va a manifestarle algo al juez. ¿Qué? Pues que está renunciando al derecho de guardar silencio y que va a aceptar los cargos. Y en el momento en que el procesado acepta los cargos, pues tácitamente va a renunciar a otro derecho. ¿Qué otro derecho va a renunciar? Pues mis doctores, al derecho de tener un juicio. ¿Por qué? Porque el procesado ya no va a ser objeto de juicio, ya el hecho de haber aceptado los cargos implica que el proceso pase a manos de un juez de conocimiento, que será el encargado de dictar la sentencia sin juicio, simplemente con la manifestación del procesado en el sentido de la aceptación de los cargos y el deber de la fiscalía de allegarle al señor juez un número de pruebas mínimo que desvirtúe la presunción de inocencia, pero juicio con citación de las partes, con derecho de controversia, con derecho de contradicción, con derecho de confrontación, ya no existirá, porque precisamente ese fue el derecho al que se renunció por el hecho de aceptar los cargos, pues con el premio o con el beneficio que se le haya otorgado a esta persona por el hecho de aceptar los cargos. ¿Alguna pregunta, mis doctores? Listo, mis doctores. Ahí queda pues plasmado todos los derechos de la defensa. Lógicamente ustedes después observarán que acorde con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues allá están consagrados algunos otros derechos de la defensa, o algunos que están acá incluidos no se encuentran allá, pero pues básicamente este es un gran resumen de los principales y más inherentes derechos de la defensa. El artículo 9 del Código de Procedimiento Penal nos indica que la actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia en la actuación. Ustedes en ejercicio de sus funciones, mis doctores, observarán que en las salas de audiencias, pues en la mayoría de salas se encuentra con sistema de audio y con sistema de video. En algunas más precarias simplemente se contará con sistema de audio, pero pues el objetivo es que quede un registro de qué, de todas y cada una de las intervenciones de las partes, en virtud de que nos encontramos ante un sistema oral. El artículo 10, doctores, nos indica que la actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos y garantía a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella, y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella, los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Ojo, mis doctores, el derecho sustancial prima sobre el procesal. La sustancia está por encima del proceso. Y ya analizamos que existen algunas normas procesales que tienen el mismo carácter o la misma jerarquía que a las normas sustanciales. Asimismo, el inciso siguiente dice que para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes
que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación. El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos. El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva sin que implique renuncia a los derechos constitucionales. El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Entonces, mis doctores, para mañana pegámosle una leidita al artículo 11. El artículo 11, así como el artículo 8, consagra los derechos de la defensa. El artículo 11 consagra los derechos de las víctimas, mis doctores. Entonces, como ejercicio, dejémoslo para mañana. Y no es más por esta noche, mis doctores. Les agradezco su tiempo y les deseo una feliz noche, un feliz resto de noche. Muchísimas gracias, doctor. Feliz noche. La cámara.